Buenas a todos. Bueno, espero que estén muy bien. Hoy nos vamos a encontrar para resolver otro ejercicio como el que habíamos hecho en las últimas clases. Primero que nada, voy a contarles acerca del enunciado, en el cual los voy a insertar en el contexto del ejercicio y vamos a hacer un análisis del mismo. Y a continuación yo les voy a proponer que ustedes lo resuelvan en la plataforma PSAIN. No obstante, yo les voy a subir un video con la resolución. Lo que sí les aconsejo es que ustedes traten de resolverlo y después lo corroboren con la resolución, pero ya queda en cada uno de ustedes que lo hagan. El enunciado es muy parecido al que habíamos hecho en clases referente a Mercado Libre. En este caso, el contexto del programa es un programa, por supuesto, muy limitado acerca de un cálculo de sueldo. Un cálculo de sueldo de un empleado de una empresa. En este caso solamente vamos a tener en cuenta los ingresos, no vamos a tener en cuenta nada referente a lo que haga los descuentos de obra social, los descuentos para el aporte jubilatorio, más que nada por el tema de la simplicidad del programa y bueno, por la etapa en el que ustedes están, es más que nada para que podamos seguir llevando un problema a una resolución lógica a través de un algoritmo que lo representamos en un pseudocódigo. Bueno, sin más preámbulos, vamos al enunciado del problema, que es el que tienen en pantalla. Bien, en el enunciado les voy a tratar de, en el contexto, les voy a tratar de dar la mayor cantidad de información posible y les leo ahora. Se necesita un programa que permita calcular el sueldo a cobrar por una persona de acuerdo a las siguientes especificaciones. El sueldo se compone de un monto básico denominado sueldo básico, por un importe de acuerdo a los años de servicio, por un monto adicional a la cantidad de hijos que posee y un monto adicional en el caso de que sea casado o no. No tenemos en cuenta todas las otras cosas, solamente esas cosas que repitamos, lo que es el sueldo básico, un importe por año de servicio, un monto adicional por cantidad de hijos y otro adicional si es casado o no, o sea, si tiene esposa o no. El sueldo básico varía dependiendo de la categoría del empleado. A saber, en la categoría 1, que sería un administrativo, su sueldo básico sería de 12.000. En la categoría 2, que sería un jefe de área, el sueldo básico sería 15.000. Y en la categoría 3, que sería un gerente de área, el sueldo básico sería 20.000. Quiere decir que lo que hay que consultarle al usuario es cuál es la categoría de este empleado y en base a la categoría definir cuál es el sueldo que le corresponde. Por otro lado, el importe de la antigüedad se calcula como un 2% por cada año de antigüedad. Esto es un cálculo real que se da sobre todo en los empleados administrativos, en los cuales si una persona tiene 5 años de antigüedad, quiere decir que le corresponde un 10% sobre el sueldo básico como importe de antigüedad, ¿sí? O sea, es un 2% que se va acumulando por año. Supongamos que es un administrativo y ese administrativo tiene, como les decía, 5 años de antigüedad, le va a corresponder 1.200 en concepto de antigüedad. Bien, se paga 540 pesos por cada hijo que posea, ¿sí? Si tiene 0 no se le paga ninguno, y si tiene más de 1, 540 por cada uno. En este caso sería conveniente validar de que el usuario no ingrese un valor menor a 0, ¿sí? Que la base de ingreso sea 0, porque si le permitimos ingresar menos un hijo, le va a restar 540 pesos y no puede tener menos un hijo, ¿sí? Bien, en el caso de que el empleado sea casado, se abona un adicional de 300 pesos. Bien, habría que preconsultarle al usuario tan solo si es casado o no, sin tener en cuenta los demás estados civiles. Solamente es casado o no, 300 pesos o nada. Bien, ¿cómo sería más o menos cómo nosotros lo iríamos resolviendo? ¿Sí? En el primer momento, como veníamos trabajando, le pedimos al usuario que ingrese todos los datos.
la categoría del empleado, la cantidad de años de antigüedad, la cantidad de hijos y deberá preguntar a la pregunta de si es casado o no. Para la simplicidad del problema no se tendrán en cuenta los descuentos, como les decía, para los aportes jubilatorios ni para los aportes de obra social. En base a lo enunciado, diseñar un algoritmo que permita la resolución del problema planteado e implementarlo en la herramienta PSI. Ese sería el enunciado completo, ¿sí? Donde nosotros tenemos, y no es algo complejo, sino que por el contrario, es algo bastante sencillo, que si nosotros lo vemos en este gráfico, primero, ¿sí? Como veníamos trabajando, veníamos haciendo todo este tipo de trabajo de análisis de problemas. Hacemos este diagrama de bloque en el cual tenemos primero los datos de entrada, los datos de salida, que es el objetivo al cual queremos llegar, y el programa que va a ser el encargado de obtener los datos de entrada y convertirlos en ese dato de salida principalmente. Bien, habíamos dicho que como dato de entrada, ¿sí?, no se ingresaba el monto del sueldo básico, sino que se ingresaba la categoría y a través de eso se calculaba cuál era el sueldo básico, se ingresaba los años de antigüedad, la cantidad de hijos y si es casado o no. Bien, y como dato principal de salida tenemos el sueldo total. Si vemos este gráfico también haciendo el análisis de este problema, podemos abrir un poquito el juego, podemos analizar un poquito qué pasaría dentro del programa sin entrar en tanto detalle, del mismo modo que habíamos hecho en el ejercicio del mercado libre. Vemos que la categoría va a ser un dato que me va a permitir a mí saber cuál es el sueldo básico que le corresponde. Bien, cómo va de un lado al otro, pero si nosotros hacemos la visión siempre pensando en el objetivo, vamos a ver el objetivo, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo? El sueldo total, ¿sí? El sueldo total podemos observar ahí según las flechas, ¿sí? Tenemos lo que es el sueldo total, y este sueldo total se compone, por un lado, ¿sí?, del sueldo básico, se compone de un importe de antigüedad, un importe por hijo y un importe por esposa, ¿sí? Observen de que todos estos elementos de los que se compone el sueldo básico son importes. Importe por sueldo básico, importe por antigüedad, importe por hijos e importe por esposa, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? ¿Sí? Nosotros acá tenemos la antigüedad y acá tenemos el importe de la antigüedad. Nosotros al sueldo básico no impacta el número de antigüedad, o sea, si tiene 10 años de antigüedad no se le suman 10 pesos acá, sino que es el importe de antigüedad que me va a permitir a mí saber cuál es el importe de antigüedad que le corresponde, y ese importe de antigüedad que le corresponde va a ser el que se va a aplicar en el sueldo total, ¿sí? Del mismo modo, la cantidad de hijos no se suma al sueldo total, sino que la cantidad de hijos va a ser lo que me permita calcular cuál es el importe que le corresponde por hijo, y es ese importe que le corresponde por hijos lo que va a impactar en el sueldo total. Bien, bueno, entonces veíamos nosotros que el objetivo es el sueldo total, y ese sueldo total, según este diagrama, vemos que se compone de un sueldo básico, de un importe por antigüedad, de un importe por hijos y de un importe por esposa. Ese sueldo básico depende directamente de la categoría, como ya habíamos dicho, ¿sí? Si es 1, 2 o 3, porque está tipificada la categoría. Entonces la categoría 1 va a ser, voy a explicar, 12.000, 15.000 y 20.000. La categoría 1, ¿sí?, va a ser 12.000. Si me dice categoría 2, este sueldo básico va a ser 15.000. Y si dice categoría 3, va a ser 20.000. Bien. Por otro lado, la antigüedad o el importe de la antigüedad se va a componer, va a necesitar de la antigüedad y del sueldo básico ya calculado. Quiere decir que acá tenemos la secuencialidad o el orden que nosotros necesitamos en un algoritmo. No podemos calcular el importe de la antigüedad sin haber calculado previamente el sueldo básico. ¿Por qué? Porque el importe de la antigüedad depende directamente de ese sueldo básico y de la antigüedad. Por eso es que tenemos estos dos
estas dos flechas que me indican que de ahí lo obtenemos al valor. No sucede así con el importe de hijos, que depende solo de la cantidad de hijos, y del importe de la esposa, que depende solo del estado civil que se ingrese, ¿sí? Pero lo que sí, el sueldo total tiene que ser calculado siempre luego de ser calculado el importe de antigüedad, del importe por hijo, del importe por esposa y por supuesto del sueldo básico, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos un análisis de lo que de las operaciones que nosotros deberíamos tener, o el orden de las operaciones que nosotros deberíamos tener, más allá, bueno, de todas las estructuras, tanto repetitivas como selectivas, que deberíamos ir aplicando. Por ejemplo, en la categoría, tanto en la categoría como en la cantidad de hijos, validando que los datos de entrada sean correctos, o sean los que espera el programa para tener un funcionamiento. En base a esto, bueno, es lo que se le propone desarrollar ese algoritmo o ese pseudocódigo, que lo pueden hacer en el diagrama y en pseudocódigo, pero la idea es que funcione en la herramienta que estamos usando, que es en el PCI. Entonces, hasta aquí este video en el cual yo les propongo que ustedes los resuelvan. También voy a subir el otro video, como les decía, de la resolución, pero a ese video les pido, o más que nada les aconsejo que lo vean recién, luego de haber tratado de resolver y de resolverlo, más que nada para que ustedes puedan comparar la solución que ustedes proponen con la solución que yo les propongo, que no necesariamente es la mejor, ni las de ustedes ni la mía, pero para tener distintos puntos de vista, o tan solo para corroborar si es que siguieron los mismos lineamientos que venimos planteando a lo largo del curso. Bueno, chicos, muchas gracias por este tiempo, y ya nos estamos encontrando en la próxima clase presencial.